Luego de eso Tian está en el campamento tomando un poco de sopa con Elin. Es allí cuando le comenta el tiempo que tomará domar al panda, el cual según el progreso actual sería de unos 2 meses o menos, y dice que su nombre es Ampi. Elin se pregunta por qué Ampi, Tian contestándole que ese fue el nombre con el cual bautizó al panda. Elin dice que no sabe por dónde empezar, que con el nombre ya se juntan varios problemas. Tian sigue hablando, pero Elin le interrumpe bajando su plato de comida, a lo que Tian le pregunta si le pasa algo porque no quiere comer. Elin le dice que no tiene apetito, pero se le nota que está un poco mal. Tian le pregunta si se encuentra en sus días y que sus parientes están aquí tratando de saber qué le pasa a Elin. Tian como que aún no cree en la funa XD. Volvemos al resumen. Elin le dice con una cara de te voy a mandar con San Pedro, pero el dolor me detiene. Le dice que no es eso. Pero Tian, no temiendo a la muerte, le dice que aún así sabe que le llegará pronto, a lo que Elin le dice que se calle de una buena vez, por lo cual Tian se disculpa y le dice que lo siente si fue demasiado directo. Se nos explica que es cierto que Elin estaba un poco irritable en ese momento, en parte debido al hecho de que estaba a punto de llegar su periodo y por el hecho de que no sabe cómo lidiar en frente de Tian con ese asunto. Luego de esa explicación se nos muestra a Tian que fue acariciado por los brazos de San Pedro, sobreviviendo al golpe que severamente le dio Elin. Tian piensa para sí mismo que, aunque no ha tenido novia, él sabe de estas cosas. Además de que no hay nada en la isla para mejorar la situación, haciendo que eso se torne un poco incómodo. Tian le pregunta a Elin si sabe cuánto más va a durar, a lo que Elin le contesta que no lo sabe, haciendo que Tian le vuelve a preguntar otra vez. Por lo que Elin le explica que el ciclo de una mujer dura 28 días y que le debió llegar hace unos días, pero no le había llegado hasta ahora, y la razón que cree seria por el trabajo irregular y el descanso durante ese periodo, entre otras razones que retrasaron su periodo, mencionando también que los días que lleva de retraso en sí no lo sabe. Tian dice a ello que entonces desde mañana comenzarán a hacer papel, aunque se pregunta si lo podrán lograr a tiempo. Elin se emociona por escuchar la noticia de que comenzaran a hacer papel. Tian le dice que no será tan bueno como el que solían usar antes. Elin diciéndole a eso que no se preocupe, que igual va a funcionar. Se nos explica que el primer papel del mundo apareció en la dinastía Han Occidental, aunque el papel de ese entonces, al ser crudo y de mala calidad, no se puede utilizar para escribir, y no fue hasta que KLUN mejoró las técnicas de fabricación de papel en la dinastía Han Oriental, haciendo así el primer papel práctico. Se nos sigue explicando que en ese entonces el proceso de fabricación de papel era muy largo, pero eso no significa que sea necesario que ellos pasen por todos esos procesos. Simplemente es porque en la fabricación del papel obtener la pulpa lleva mucho tiempo, ya que en esa época, antes de comenzar la fabricación, los fabricantes remojaban en el agua las plantas utilizadas como materia prima y las dejaban durante un periodo de tiempo considerable para que se descompusieran bajo la acción de los microorganismos. Luego de eso, se golpeaban hasta convertirlo en pulpa. Por lo tanto, va a usar un proceso más moderno para hacer la pulpa. A la mañana siguiente Elin se levanta oliendo que apesta mucho, así que le pregunta a Tian qué hay en los frascos. Tian le responde que hay pis dentro, a lo que Elin le pregunta si todo bien en casa. Tian le dice que no sea loca, que es todo por tema científico XD, que es el material que se usa para hacer papel. Elin, poniendo en duda a Tian, le dice que ella nunca ha escuchado nada parecido, que se use orina para hacer papel. Tian le dice a Elin que ate las tiras de bambú en un arco cuadrado mientras que él va a apretar el tubo. Luego de un rato Tian le dice a Elin que está haciendo un buen trabajo, a lo que Elin le pregunta si es suficiente, Tian respondiéndole que sí. Se nos explica que la mayoría de las técnicas modernas de fabricación de papel utilizan una solución de hidróxido de sodio, y esta solución separa la lignina y la goma de la planta, dando como resultado una pulpa a base de celulosa. La pulpa obtenida por ese método tiene fibras largas, produciendo un papel con una fuerte resistencia a la tracción, por lo que no hay de qué preocuparse por la fuerza con la cual atraviesa el reverso del papel. Se nos menciona también que el principal componente de la orina es la urea. Después de un periodo de reposo, hirviéndolo sobre una llama, se puede obtener el gas amoníaco, y que el componente principal del polvo de cáscara es el carbonato de calcio, que se calienta para obtener óxido de calcio y dióxido de carbono. Elin, sorprendida, dice que ser capaz de averiguar cómo hacer disolvente de hidróxido de sodio incluso en esta isla desierta es impresionante, refiriéndose a todo lo que hace Tian.
Este último le dice a Elin trabaje mi ciela, a lo que Elin se asusta un poco. La clase de química sigue donde se nos va diciendo que el dióxido de carbono y el amoníaco reaccionan suficientemente para obtener una solución de bicarbonato de amoníaco. Cuando se huela un olor acre, significa que la reacción química debería haber comenzado. Desafortunadamente, si fuera un tubo de ensayo de vidrio hubiera él podido ver exactamente lo que estaba pasando dentro, ya que la reacción entre la salmuera y la solución del bicarbonato produce un precipitado blanco de bicarbonato de sodio. La solución de cloruro de amoníaco y la solución de cloruro de nitrógeno que no se usa temporalmente se puede verter en el jarrón de arcilla y sellarlo, ya que podría ser útil más tarde. Luego de seguir un poco la receta de cocina estamos en la parte donde todo se vierte. El bicarbonato de sodio precipitado continúa calentándose para obtener carbonato de sodio, y se vierte junto al agua y las calorías. Se nos explica que la cal está compuesta de óxido de calcio, que se disuelve en agua para convertirse en una solución de hidróxido de calcio. Después de mezclarse con la solución de carbonato de sodio, los iones de calcio de la solución de la hidróxido de calcio se liberan o se cambian con el dióxido de carbono para convertirse en un precipitado de carbonato de calcio. Los iones de sodio y los iones de hidróxido restante de combinan para formar una solución de hidróxido de sodio. Elin dice que es demasiado sencillo. Si tuviera electricidad, se podría electrolizar el agua salada y obtener una solución de hidróxido de sodio. Tian dice que la próxima vez que pueda hacer para que sea más fácil va a atar la cabeza de hierro al bambú para luego poner agua salada y luego va a esperar que caiga un rayo. Elin le dice que eso lo haga él, que ella no quiere ir con San Pedro. Para obtener una solución de hidróxido de sodio, Elin y Tian, después de un breve descanso, fueron a recolectar algunas hierbas para hacer el papel cerca del campamento. Se nos explica que, si la hierba se sumergía en una solución de hidróxido de sodio y hierve durante varias horas, la lignina y los carbohidratos se disolverán, dejando solo la celulosa blanca. Luego de esto, debían lavarla en el río, eliminando los restos de impurezas y dejando solo el sedimento blanco para luego agregar agua limpia, revolviendo uniformemente para obtener la pulpa. Al parecer, las cestas tejidas que hicieron eran demasiado grandes para ponerla en la olla. Desesperados, los dos solo pudieron verter la pulpa en la olla, haciendo que al poner la pulpa causaran muchos problemas. Tian dice que cuando se cuelga la pasta, no se tiene que colgar muy gruesa, solo una capa fina. Elin le dice que así lo hará. Tian piensa para sí mismo que a las 3:30 de la tarde, ya era más del mediodía, pero la pasta todavía seguía caliente y con la pulpa fina. El papel en el marco se había fijado rápidamente y estaba listo para ser recogido. Aunque todavía estaba algo húmedo, dado a eso no era de extrañar que en la noche ya tengan el lote del papel. El sistema le da 1000 puntos a Tian por hacer papel. Tian sigue pensando para sí mismo que no hay blanqueador, por lo que el papel es un poco amarillento, áspero y mucho más grueso que el papel que se utiliza en la actualidad. Sin embargo, de la dureza no tiene nada que decir, ya que no importa cómo se amasara, el papel no se va a romper y en el mejor de los casos solo tendrá algo de polvo. Luego de eso Tian le dice a Elin que ahora, con todo ese papel pueden despedirse de las ramas y demás de eso se ahorran el dolor en el Kulangaskan. Elin le dice que por favor no hable de esas cosas justo cuando están comiendo, a lo que Tian se disculpa inmediatamente por emocionarse demasiado. Elin dice que en la isla al Tian haber hecho papel con ese método lo hace una persona muy increíble, así que por esta vez acepte el cumplido y no le diga que ha leído muchos libros otra vez. Tian respondiendo a esto que entonces no sabe qué decir. 3 días después, Tian piensa que lleva esos días en el campamento haciendo el papel y no tiene ni idea de cómo le está yendo a Ampi. Un poco más tarde Tian está en la cueva con Ampi diciendo al observarle que parece que está llevando una vida agradable porque está solo durmiendo tranquilamente. Ampi se da cuenta de la presencia de Tian, a lo que se levanta en forma de ataque, pero una vez visualiza su comida se queda quieto. Tian piensa por esto que se está poniendo pacífico más rápidamente, ya que cambia de cara al ver comida, así que procede a darle la comida, pero que tiene que comerla toda. Tian piensa que Ampi no ha comido en 3 días, que tal vez debe tener mucha hambre, por eso cree que los brotes de pescado deberían ser suficientes, así que le lanza la comida a Ampi, que la atrapa sin dudar. Tian sigue pensando que a este ritmo podría tardar menos de 2 meses cambiar los hábitos alimenticios de Ampi, despidiéndose un rato después de Ampi porque tiene que ir al arroyo.
2 horas después Tian llega al arroyo donde piensa que, en su impresión, en un lugar húmedo como un río debería haber jengibre silvestre, no estando seguro si podrá encontrarlo, recordando también que desde que comenzó con la reeducación de Ampi no ha salido a buscar recursos un ratito luego de entre tanto pensar. Tian encuentra por fin el jengibre silvestre, el sistema dándonos una descripción como siempre. Más tarde, en el campamento, Tian está preparando un té con el jengibre, mientras tanto Elin está pasando los dolores de sus días. Tian se pregunta si siempre será así cuando está en sus días, porque las chicas de su clase no les pasaba lo mismo. Elin le responde que antes no le había dolido tanto ni la había pasado tan mal. A eso Tian le pregunta que cómo hacía para hacer reducir el dolor. Elin le comenta que usaba una almohada térmica para mantenerse caliente y luego bebía una taza de yema mezclada con azúcar. Tian le dice que lo lamenta, que no tiene ninguna de las cosas que ella mencionó, pero tiene un poco de té de jengibre y una bolsa de agua caliente, así que espera que eso pueda ayudarle. Elin, algo sorprendida, le pregunta que de dónde sacó el jengibre. Tian menciona que los encontró de regreso, así que los recogió en el camino. Elin le escucha mientras ve a Tian y piensa para sí misma que no fue así porque se dio cuenta de que Tian lo buscó especialmente para ella tomándose el té y sintiendo que es cálido. Un tiempo después vemos a Tian y Elin hablando en donde también se nos menciona que por lo general, los animales en estado salvaje son cautelosos y no aceptan alimentos al azar, pero en casos de hambre extrema las cosas son diferentes. Pero los pandas principalmente seguirían comiendo brotes de pescado. Luego se nos explica nuevamente que restringir su movimiento para que tenga hambre y pueda tener más rango en la domesticación. Tian está usando un método para cambiar la alimentación de panda que se podría decir que es duro, pero bastante efectivo. La alimentación del panda es una cada 3 días y cada semana se le disminuye gradualmente el pescado y se da más brote. Ya va casi un mes de trabajo haciendo que el panda acepte ya mucha más cantidad de brotes que de pescado. Tian le dice a Ampi que los brotes de pescado que está comiendo ahora son todos de papá, no puede lastimar a papá sabiendo eso. Se nos explica que gracias al cambio de alimentación la hostilidad del panda fue desapareciendo a tal punto que acepta la presencia de Tian sin que éste tenga miedo de ser mandado con San Pedro. Un mes más tarde, Tian le está dando ya solo brotes de bambú. Pero parece que esto no le hace mucha gracia a Ampi, así que Tian le dice que se lo coma rápido porque lo estuvo recogiendo para él muy temprano en la mañana. Así que al final Tian tuvo que activar su Haki del Conquistador junto al poder de la chancla filosa para que Ampi comiera sin rechistar para luego preguntarle que si estaba muy rico. Se nos explica que, en menos de 2 meses, un animal que se pasa la vida comiendo carne y ahora comiendo brotes de bambú es realmente surrealista, siendo así que haya sido posible que el primer panda fuera omnívoro, pero las investigaciones fueron sesgadas llevando a una errónea conclusión porque es posible que los pandas prehistóricos comieran brotes de bambú y otros alimentos, pero ahora lo está convirtiendo en el principal alimento de los pandas. Aún así Tian también menciona que aunque Ampi acepte los brotes de bambú, no se puede concluir completamente cierto que haya cambiado sus hábitos alimenticios. El sistema le dice que el anfitrión que cambió la naturaleza de la comida del panda inicial, domesticando con éxito al panda siendo recompensado con el sello de la bestia. Tian piensa para sí mismo que realmente ha cambiado los hábitos de Ampi ya que el sistema le dio una recompensa y por otra parte, era la primera vez que el sistema otorga una recompensa aparte de los puntos, preguntándose cuál sería el uso del sello de la bestia decidiendo que recogerá primero la recompensa. El sistema informa que el sello de la bestia es aquel que permite que el usuario pueda marcar el sello en el cuerpo de una mascota domesticada. Para establecer una conexión con eso, el usuario podrá sentir la conexión física de la mascota y comunicarse de una manera simple. Mencionado también que una vez que esto pase, la mascota nunca dañará al usuario. Tian piensa para sí mismo que es bueno saber que Ampi nunca le va a atacar. Así que se dispone a ponerle el sello a Ampi para luego de ello ahora poder sentir todo lo que su mascota Ampi tenía mostrándole que en ese momento sentía hambre y tenía heridas. Tian le dice a Ampi que a partir de ese día su nombre será Ampi y él será su maestro. A todo esto Ampi ya cansado, le mira con cara de que ya lo sé, llevas 2 meses sin callar, ya lo sé. Un poco más tarde se nos dice que después de pasar tanto tiempo y finalmente ser capaz de domar a Ampi,
El humor de Tian era bueno y esa noche al regresar al campamento le dijo a Elin que había tenido éxito con la domesticación de Ampi, pareciéndole a Elin también que le pregunta a Tian si ya puede ir a verle. Tian contestándole que irán mañana a verle. También se nos menciona que, aunque Elin no hubiese dicho nada, estaba dentro de los planes llevarla para que se familiarizara con Elin. Elin dice que después de ver a Ampi, si le puede dar brotes de bambú, a lo que Tian le contesta que sí puede, pero debe recordar que antes de alimentarlo debe llamarlo por su nombre para que así él entienda que le estás dando de comer. Ya después de todo, las bestias, aún después de ser domadas, estarán atento a las criaturas desconocidas. Por eso en el momento que vio a Elin se puso alerta. Elin preguntando a Tian que si no le saltara de repente. Tian le dice que no se preocupe, que, con él cerca, Ampi no le hará daño. Luego de eso, Elin, ya con la seguridad de que no iba a ser atacada, le da la comida a Ampi diciendo su nombre primero como Tian se lo había dicho. Se nos explica que la estrategia de usar comida para acercarse fue extremadamente efectiva y solo tomó algunas semanas para que Ampi aceptara sus presencias. Elin, muy emocionada, le dice a Tian que la piel de Ampi es suave y muy cómoda al estar recostada sobre él. Se nos menciona que, como decía el libro de entrenamiento animal, después de que los hábitos alimenticios se cambiaran, la personalidad de Ampi cambió drásticamente porque él era antes de ataque activo, pero ahora es de estilo de ataque pasivo, ya que siempre que no le ofendan deliberadamente se portará bien, dejando incluso que le acaricien. También se nos dice que vale la pena mencionar que durante la alimentación que Elin le estuvo haciendo a Ampi, esta le aconsejó a Tian que dejara que Ampi probara el bambú, dejando después sorprendido a Tian porque Ampi lo aceptó al instante, así que fue sin duda algo genial porque el bambú era mucho más fácil de encontrar que los brotes. Un poco más tarde, Tian y Elin están haciendo sus tareas, a lo que Tian le pregunta a Elin cómo va. Elin le responde que ya casi termina, que le falta poco, mientras le dice a Tian que está viendo que ha atado los peces por la cola y la boca, que sí, ese método sería el de la pesca con arco. Tian le dice que es correcto que al tomarle medio día llegar del campamento hasta la pradera, con ello los peces pueden sobrevivir más de 10 horas después de ese tratamiento, incluso si están fuera del agua. Tian explica que ha explorado el lado de la pradera que está a media hora de la corriente. La sección correspondiente del río es menos profunda, no estando seguro de si hay peces. Mencionando también que después de trasladarse a la cueva, primero deberían criar a los peces en las vasijas de arcilla. De esa manera, aunque la jaula no pueda atrapar al pez, no deberían tener preocupaciones por la comida en un tiempo. Luego de eso, Ampi recibe un golpe de motivación de parte de Tian para que se levante a trabajar. Elin dice que parece que las 4 cestas de bambú solo pueden contener una parte de la cerámica, así que pregunta cómo debería hacer con el resto o Tian volverá por lo demás. Tian le dice que si no puede llevarlo, que no lo tome, que solo tiene que hacer nuevos en el nuevo lugar. Elin vuelve a preguntar qué hay de la sartén de roca, a lo que le contestan que la sartén está limpia y ordenada, no siendo tan fácil de encontrar. Una vez ya listo para irse, Elin dice que ahora que ya se van a mudar que siente repentinamente una gran sensación de tristeza, y Tian menciona que después de todo, este fue su primer apoyo en esta isla desierta, diciéndole a Elin que es hora de irse así, dejando atrás el primer lugar al cual llamaron hogar.